Claro que sí. Entiendo perfectamente. Quieres que el texto tenga pausas y un ritmo más natural, como si una persona lo estuviera contando. He reestructurado todo el texto con los saltos de línea que sugieres para que sea ideal para una conversión a voz, texto-speech. Si eres un hombre mayor que todavía se masturba, necesito que sepas esto, porque hay algo que casi nadie te dice. De hecho, puede ser lo único que silenciosamente debilita tus erecciones, disminuye tu sensibilidad y debilita tu confianza. No por lo que haces, sino por cómo lo haces. Soy Laura, experta en salud masculina, con más de 30 años de experiencia, ayudando a hombres como tú a recuperar su fuerza, resistencia y entusiasmo por la vida. Y les puedo asegurar que este es uno de los problemas más comunes, pero menos comprendidos, que veo cada semana en mi clínica. La mayoría de los hombres creen que la masturbación es buena o mala, blanca o negra, pero la verdad es más compleja, y mucho más importante de lo que crees. Porque si bien el autoplacer puede ser beneficioso para tu salud, también puede minar lentamente tu rendimiento, tus hormonas, tu circulación, e incluso tu conexión con los demás si se realiza de forma incorrecta. En este video te explicaré los 7 riesgos ocultos de la masturbación después de los 60, que la mayoría de los médicos nunca explican, y cómo convertir este hábito privado en una herramienta que realmente proteja la próstata, mejore el flujo sanguíneo, fortalezca la testosterona y mejore la intimidad. Y antes de terminar, también compartiré la técnica natural de 7 segundos, que le doy a mi paciente, para ayudarles a recuperar la firmeza y el impulso, de forma segura, eficaz y sin receta. Comencemos, porque tu salud y tu confianza merecen la verdad. Antes de empezar, si aún no te has suscrito, haz clic en el botón y activa la campanita, para no perderte información importante sobre salud, especialmente diseñada para hombres de 60 años o más. Y si este video te dice algo, escribe 1 en los comentarios. Si no, escribe 0. Valoro tus comentarios y me ayudan a crear contenido que realmente te sirva. Ahora hablemos de la parte que la mayoría de los hombres nunca ven venir, porque el peligro no es solo físico, sino mucho más profundo. El primer riesgo oculto de la masturbación después de los 60. Es uno que he visto erosionar silenciosamente el bienestar emocional. De innumerables hombres. Y sin embargo, nadie te advierte al respecto. No se trata de tu cuerpo, se trata de tu conexión con el mundo que te rodea. Riesgo número 1. Aislamiento social. Recuerdo estar sentado frente a un paciente mío. Era un profesor de secundaria jubilado de 67 años. Tenía esa mirada serena, esa pesadez que no proviene de la edad, sino de no ser visto. Tras unos minutos de charla informal, se acercó y dijo: «Experta, hace meses que no toco a nadie, pero sigo ocupándome de mis asuntos por mi cuenta. ¿Es malo?». Esa pregunta me quedó grabada, no por el acto en sí. No hay nada intrínsecamente malo en el autoplacer. De hecho, cuando se practica con intención y equilibrio, puede ser una parte saludable de la vida sexual de un hombre. El problema es que sucede cuando se convierte en un sustituto de la intimidad, en lugar de un apoyo. Muchos hombres de 60, 70 e incluso 80 años se ven arrastrados a rutinas silenciosas. Una liberación en solitario se convierte en un consuelo, un hábito, una forma de sentir algo, aunque sea por un instante. Y poco a poco, sin darse cuenta, dejan de buscar la conexión con los demás. Emocionalmente, románticamente, incluso socialmente. La masturbación llena el vacío, hasta que el vacío se convierte en un cañón. No se trata solo de sexo, se trata de la sutil y dolorosa retirada de la vida, de los abrazos, de las risas, del contacto visual, de sentirse visto como un hombre, no solo como un paciente o un jubilado. He visto a hombres perder el deseo de tener citas, de tocar, de interactuar, simplemente porque el placer en solitario se volvió más fácil que enfrentar la vulnerabilidad de una conexión real. Y esta es la verdad que pocos dirán en voz alta. El contacto físico es más que placer. Es medicina. Es lo que mantiene tus circuitos emocionales activos, tu testosterona activa y tu autoestima viva. Cuando dejas de buscar a los demás, tu mundo empieza a encogerse. No porque te estés haciendo mayor, sino porque has dejado de creer que alguien quiera lo que aún tienes para dar. Así que si has notado que te estás encerrando cada vez más en ti mismo, si tu vida privada se ha convertido en tu única fuente de conexión, no es un fracaso, es una señal, un recordatorio de que estás preparado para más, y de que aún es posible, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Recuperar esa conexión no tiene por qué significar volver a salir con alguien, o buscar un romance.
A veces empieza con algo tan pequeño como llamar a un viejo amigo, ir a un grupo local, o entablar una conversación con alguien nuevo. La intimidad no es solo física, es ser visto, ser escuchado, ser humano de nuevo, porque en el momento en que dejamos de creer que merecemos cercanía, es cuando empezamos a conformarnos con un aislamiento, disfrazado de independencia. Y si bien la distancia emocional es un peligro oculto, el siguiente afecta más al cuerpo mismo, algo que la mayoría de los hombres ni siquiera se dan cuenta de que es perjudicial, hasta que es demasiado tarde. Permítanme mostrarles qué es y cómo evitarlo. Riesgo número 2. Microlesiones cutáneas. Hace poco, un paciente de unos 70 años vino a verme, con una preocupación que le daba vergüenza siquiera mencionar. Dijo: experta, he notado irritación ahí abajo. Después de... ya sabe. Y últimamente me está pasando con más frecuencia. Por su voz noté que estaba genuinamente preocupado, pero también un poco avergonzado, como si ya se le hubiera pasado. La verdad es esta. La piel del pene, especialmente con la edad, se vuelve más fina, más delicada, y tarda más en sanar. El cuerpo pierde parte del colágeno y la elasticidad que tenía en la juventud. Si a eso le sumamos décadas de fricción, no sorprende que muchos hombres mayores desarrollen lo que llamamos microlesiones, pequeños desgarros o abrasiones en la piel, que pueden ocurrir durante la masturbación, especialmente si se realiza de forma demasiado agresiva, o sin la lubricación adecuada. La mayoría de los hombres ni siquiera lo notan al principio. Un ligero enrojecimiento, un ligero escozor después, quizás una ligera sensibilidad durante unas horas. Pero con el tiempo, estas microlesiones repetidas pueden causar inflamación, irritación e incluso cicatrices. Pueden empeorar la sensibilidad, no mejorarla, y en algunos casos abren la puerta a infecciones bacterianas o incluso fúngicas, que proliferan en ambientes cálidos y húmedos. Lo peor, muchos hombres creen que la incomodidad significa que algo anda mal con ellos, con sus hormonas o sus nervios, cuando en realidad es solo su técnica la que necesita ajustarse. Se supone que la masturbación no duele. Y si duele, ¿no es señal de que estés roto? Es señal de que tu enfoque necesita evolucionar con tu cuerpo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, sé amable. Ya no tienes 25 años. Y eso no es una debilidad, es una razón para tratar tu cuerpo con más cuidado y respeto. En segundo lugar, usa siempre un lubricante a base de agua de buena calidad. No es vaselina, no es saliva. Un lubricante adecuado reduce la fricción, previene el desgarro y, de hecho, ayuda a preservar la sensibilidad con el tiempo. En tercer lugar, baja el ritmo. No estás corriendo contra el reloj. Se trata de conectar, no de completar. A menudo les digo a mis pacientes que esta etapa de la vida no se trata de menos placer. Se trata de un placer mayor, un placer más sabio, el tipo que respeta el cuerpo y honra los años que lleva detrás. No hay nada de vergonzoso en ajustar la forma en que te tocas. De hecho, hay poder en ello. Estás aprendiendo a trabajar con tu cuerpo, no contra él. Y así es como se manifiesta la verdadera masculinidad a esta edad. Conciencia, no evasión. Ahora bien, si la fricción y la irritación son señales de advertencia que puedes sentir, ¿qué hay de los peligros que no puedes percibir? ¿Y si te dijera que existe un riesgo oculto que no afecta a tu piel, sino tu cerebro, uno que silenciosamente entrena a tu cuerpo, para que deje de responder por completo a la intimidad real? Eso es lo que exploraremos a continuación. Y te prometo que podría cambiar tu perspectiva sobre el placer. Riesgo número 3. La desensibilización. Tenía 64 años, era perspicaz, estaba sano y aún trabajaba a tiempo parcial. Y aún así se sentó en mi oficina con aspecto derrotado. Experta, dijo, pero ya no siento nada como antes. Puedo lograrlo solo, pero con mi esposa es diferente. No sé qué me pasa. Veo esto con más frecuencia de lo que te imaginas. Y no siempre se trata de niveles bajos de testosterona o de la circulación. A veces se trata de lo que yo llamo el condicionamiento silencioso del sistema nervioso. Verás, cuando un hombre se masturba de la misma manera, una y otra vez, con el mismo agarre, el mismo ritmo, la misma presión, la misma fantasía o pantalla, el cerebro y el cuerpo empiezan a asociar el placer, solo con ese patrón específico. Es como excavar una zanja profunda en el suelo. Cada vez que viertes agua, sigue el mismo camino. Después de un tiempo, olvida cómo fluir a otro lugar. En términos sexuales, esto se llama desensibilización. Y para los hombres mayores de 60 años, a menudo se manifiesta como dificultad para sentir excitación con una pareja,
necesidad de mayor intensidad para obtener el mismo resultado, o dificultad para alcanzar el clímax, sin recrear un ambiente de soledad muy específico. Lo que antes parecía natural, ahora se siente como un trabajo. Y eso genera confusión, frustración e incluso vergüenza. Pero no es un fracaso moral, ni siquiera es un problema médico, es un condicionamiento neurológico. Y la buena noticia es que se puede desaprender. Empieza por cambiar la forma en que te tocas. Varía la velocidad. Cambia tu agarre. Explora diferentes posiciones. Intenta usar tu imaginación, en lugar de depender siempre de la estimulación externa. Y lo más importante, baja el ritmo. No te apresures a liberarte. Permítete explorar. Al crear variedad y estimulación, reavivas la sensibilidad no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro. Y esto es algo que le digo a todo paciente que lucha con esto. Su sistema nervioso no está dañado, simplemente se ha sobreentrenado en una dirección. Lo que necesita no es vergüenza. Necesita paciencia, permiso y tiempo para reajustarse. He visto a hombres recuperar la conexión con sus parejas. Tras años de insensibilidad, simplemente practicando de forma diferente. No necesitaron pastillas ni procedimientos. Necesitaron permiso para explorarse con curiosidad, no con urgencia. Este riesgo es sutil, y eso es lo que lo hace peligroso, porque puede que ni siquiera te des cuenta de que está sucediendo. Hasta que la distancia entre tú y tu pareja parezca demasiado grande para cruzarla. Pero el puente se puede reconstruir, y empieza por reeducar tu respuesta al placer, tanto a solas como en compañía. Ahora bien, si la desensibilización altera la forma en que tu cuerpo siente el placer, el siguiente riesgo es aún más peligroso, porque puede ocultar algo potencialmente mortal. Es algo que la mayoría de los hombres pasan por alto, y a menudo pasa desapercibido hasta que es demasiado tarde. Hablemos de ello, porque lo que no sabes aquí puede pasar. Riesgo número 4. Enmascarando la disfunción eréctil. Una vez, un hombre de unos 70 años vino a verme. Después de posponerlo durante casi un año. Parecía saludable. Hacía ejercicio 3 veces por semana. Llevaba décadas casado. Pero algo le pesaba. Después de una conversación amable, finalmente admitió: puedo tener una erección cuando estoy solo, experta. Pero con mi esposa simplemente no pasa. Así que dejé de intentarlo. Ese momento fue duro, no porque estuviera roto, sino porque no se dio cuenta de que su cuerpo le estaba enviando una advertencia. Lo que creía un pequeño problema de intimidad, era en realidad la primera señal de algo mucho más profundo. Posible enfermedad vascular, desequilibrio glucémico, o disminución hormonal. Esto es lo que la mayoría de los hombres desconocen. Y los médicos no siempre lo explican. El pene es como un barómetro para el sistema cardiovascular. Cuando el flujo sanguíneo disminuye, las arterias pierden elasticidad, los niveles hormonales bajan, o la sensibilidad nerviosa disminuye, la capacidad de lograr y mantener una erección con una pareja suele ser lo primero que cambia. Pero como la masturbación suele ser más fácil, mental, emocional y físicamente, muchos hombres dan por sentado que todo está bien. Siguen funcionando, pero no están ahí. Pero esa suposición puede ser peligrosa. La masturbación a veces puede pasar por alto los problemas más profundos, no requiere la misma complejidad psicológica ni fisiológica. Así que mientras logras mantenerte excitado en solitario, podrías estar pasando por alto una disfunción eréctil en etapa temprana, que podría indicar una enfermedad cardíaca, diabetes, o disminución de la testosterona, todas ellas altamente tratables si se detectan a tiempo. La verdad es que prefiero que un paciente acuda a mí con estas preocupaciones pronto, que esperar a que algo grave se presente. Porque si se trata a tiempo, podemos mejorar la circulación, restablecer el equilibrio hormonal, e incluso revertir muchas de las causas de la disfunción eréctil, sin medicamentos agresivos ni cirugía. Y esto es algo que quiero que todo hombre mayor de 60 años sepa. No hay nada de malo en necesitar ayuda. Lo peligroso es esperar. Lo arriesgado es el silencio. Si notas un patrón, erecciones menos firmes, menos duraderas, que desaparecen con pareja pero persisten a solas, no es algo que debas ignorar. Eso es algo que debes explorar con un médico de confianza, que te vea como una persona completa, no solo como un síntoma. Mereces una vida plena, no una solución temporal. Y enmascarar el problema con hábitos solitarios solo retrasa la recuperación que eres plenamente capaz de alcanzar. Ahora bien, si este riesgo se esconde en tu flujo sanguíneo y hormonas, el siguiente proviene de algo aún más sorprendente. Algo tan simple como tu postura al sentarte. Créelo o no, la posición en la que te encuentras podría estar dañando silenciosamente
un nervio clave que afecta el placer, la sensación y la salud pélvica a largo plazo. Déjame mostrarte cómo evitarlo. Riesgo número 5. Compresión nerviosa por mala postura. Hace unos años conocí a un hombre de unos 70 años. Vino quejándose de un entumecimiento sordo y persistente en la ingle, que había empeorado lentamente durante los últimos 6 meses. Pensó que podría ser un problema de circulación, o que la edad finalmente lo estaba afectando, pero después de una evaluación completa, me di cuenta de que no era vascular, era neurológico. El culpable, algo engañosamente simple, su forma de sentarse. Lo que la mayoría de los hombres no saben, es que la postura, especialmente durante la masturbación, juega un papel fundamental en la salud nerviosa. Muchos hombres mayores pasan más tiempo sentados en sillones reclinables, sillas de oficina o encorvados en un ambiente tranquilo y privado. Y aunque esto pueda parecer inofensivo, la presión al sentarse sobre superficies duras o encorvado puede comprimir lentamente el nervio pudendo, el nervio responsable de la sensibilidad en el pene, el perineo y el suelo pélvico circundante. Con el tiempo, esta compresión puede provocar entumecimiento, hormigueo, pérdida de sensibilidad, e incluso dolor durante o después de la actividad sexual. Suele comenzar de forma sutil. Quizás sientas menos receptividad, o una sensación extraña de zumbido, pero si no se trata, puede volverse crónico y más difícil de revertir. Es frustrante porque la mayoría de los hombres creen que el problema radica en sus hormonas o su deseo, cuando en realidad es simplemente un problema mecánico. Pero la buena noticia es que, una vez que lo entiendes, es fácil de corregir. La solución empieza con la conciencia. Evite masturbarse sentado en sillas duras o encorvado hacia adelante. En su lugar, elija una posición reclinada o acostada, donde la columna vertebral y la pelvis estén bien apoyadas. Una almohada debajo de las rodillas puede aliviar la presión en la zona lumbar y ayudar a abrir la zona pélvica. Además, toma descansos regulares a lo largo del día. Ponte de pie, estírate y deja que la sangre circule. Tu sistema nervioso necesita movimiento tanto como tus músculos. Siempre les digo a mis pacientes que la comodidad no es un lujo, es una forma de protección. La postura que adoptas en momentos de intimidad dice mucho sobre cómo cuidas tu salud a largo plazo. Cuando das espacio a tus nervios para respirar, le das permiso a tu cuerpo para sentir de nuevo. Puede parecer insignificante, pero estos pequeños hábitos suman. Y cuando te sientes entumecido donde antes te sentías vivo, no es solo físico. Afecta tu sentido de masculinidad, tu confianza, tu conexión contigo mismo. Ahora bien, si bien la postura puede afectar discretamente la sensación, el siguiente riesgo se centra en algo aún más sutil. Algo a lo que muchos hombres recurren en momentos de estrés, soledad o aburrimiento. Al principio puede parecer inofensivo, incluso útil, pero con el tiempo puede convertirse en una trampa emocional oculta. Hablemos de lo que sucede cuando la masturbación deja de ser física y se convierte en tu única vía de escape. Riesgo número 6. Usarla como única salida emocional. Un hombre de unos 60 años se sentó una vez frente a mí y me dijo casi de pasada: algunos días simplemente me canso de sentir cosas. La masturbación me ayuda a desconectar. No hablaba de lujuria. Hablaba de soledad, de estrés, de aburrimiento, de ese dolor sordo en el pecho que se intensifica. Cuando nadie llama, nadie pregunta. Y los días empiezan a parecer iguales. Y lo entendí, porque para muchos hombres mayores de 60 años, especialmente los jubilados, viudos o que viven solos, la masturbación se convierte en algo más que una liberación física. Se convierte en una especie de escape, de una forma de regular emociones que se sienten demasiado pesadas. En realidad, no estás buscando el placer. Buscamos alivio. Intentamos acallar el ruido. Lo cierto es que el autoplacer puede reducir temporalmente el estrés al disminuir los niveles de cortisol. Crea un breve cóctel químico de dopamina, oxitocina y prolactina, hormonas que te hacen sentir tranquilo, seguro e incluso querido. Pero cuando se convierte en la única salida emocional, puede convertirse lentamente en una forma de evasión. En lugar de afrontar los sentimientos más profundos, la tristeza, el dolor, la frustración e incluso la inquietud, los insensibilizas con sensaciones. Y lo que empieza como un mecanismo de afrontamiento, puede convertirse silenciosamente en una dependencia. Puede que ni siquiera te des cuenta. Hasta que dejas de salir, evitas las llamadas, o pierdes el interés en tus aficiones. Todo porque es más fácil quedarse en casa y sentir esa breve sensación de control. Quiero ser claro, no hay vergüenza en necesitar consuelo. Todo hombre, sin importar la edad, necesita maneras de lidiar con el estrés emocional. Pero si la masturbación es tu única palanca,
Quizás sea hora de ampliar tu arsenal emocional. Empieza con pasos pequeños. Habla con alguien. Un amigo, un consejero o incluso un grupo de apoyo. Mueve el cuerpo, sal al aire libre. Crea nuevas rutinas que impliquen más que solo soledad. Encuentra nuevos ritmos que te ayuden a sentirte vivo, no solo distraído. Porque por muy bien que te sienta el orgasmo, no sustituye el propósito, la conversación, ni la conexión con algo más grande que tú. Mereces una vida que te brinde más que un alivio momentáneo. Mereces fortaleza emocional. Y la fuerza proviene de la amplitud, de la capacidad de sentir plenamente y responder con decisión, no por costumbre. Hay una profunda masculinidad en ese tipo de conciencia. Y si bien el escape emocional puede drenar silenciosamente tu espíritu, el siguiente riesgo es uno que puede agotar silenciosamente tu cuerpo. Es algo que la mayoría de los hombres nunca esperan, hasta que empiezan a sentir una pesadez en las piernas que no desaparece. Hablemos de qué sucede cuando hay demasiado de algo bueno. Y cómo recuperar el equilibrio corporal. Riesgo número 7. Culpa o vergüenza. Tenía 72 años. Era pastor jubilado, de voz suave y reflexivo. Cuando empezamos a hablar de su salud sexual, bajó la mirada. Su voz se volvió más baja, y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Experta, todavía lo hago a veces. Y después siento que he hecho algo mal. Ni siquiera puedo mirarme al espejo. Ese tipo de vergüenza silenciosa es más profunda de lo que la mayoría de los hombres creen. No siempre se trata de lo que haces. Se trata de lo que te enseñaron a creer al respecto. Para muchos hombres de la generación anterior, especialmente aquellos criados en hogares profundamente religiosos o tradicionales, la masturbación no se consideraba un acto privado de autocuidado, sino algo pecaminoso, débil o perverso. Esos mensajes permanecen con uno, mucho después de dejar de escucharlos. Así que incluso ahora, décadas después, conozco hombres que cargan con la culpa como una sombra. No lo hablan con sus amigos, nunca lo comentaron con sus médicos, y nunca se han cuestionado si esa culpa es siquiera válida. Al contrario, se les enquista. Cada vez que se tocan, sienten un breve momento de consuelo, seguido de horas, a veces días, de castigo interno. No porque les haga daño, sino porque hiere su autoestima. Esto es lo que quiero que escuches con claridad. No hay nada de vergonzoso en cuidar tu propio cuerpo. No hay nada inmoral en desear placer, comodidad o conexión. Especialmente en esta etapa avanzada de la vida, donde la intimidad puede ser más difícil de encontrar, pero no por ello menos necesaria. La masturbación, cuando se practica con respeto y conciencia, es simplemente una forma de cuidar la salud física y emocional. No es un defecto. No es un fracaso. Es humano. Pero si has cargado con culpa durante años, incluso en silencio, puede tener consecuencias reales. La vergüenza crónica puede aumentar el cortisol, perturbar tu sistema nervioso, e incluso disminuir la capacidad de tu cuerpo para el placer. Puede erosionar tu confianza, empañar tus relaciones, y hacerte sentir indigno de las mismas cosas que naciste para experimentar. El tacto, la alegría, la cercanía. Entonces, ¿cuál es el primer paso hacia la sanación? No se trata de cambiar lo que haces, se trata de cambiar tus creencias al respecto. A veces eso significa hablar con un terapeuta, especialmente uno especializado en atención a personas mayores, o con perspectiva sexual positiva. A veces significa reescribir el guión en tu propia cabeza, reemplazar el juicio por compasión, la culpa por gratitud. No estás roto, no estás sucio. Eres un hombre con necesidades, deseos y una historia, y tienes derecho a poseerlo todo, sin vergüenza. Y aunque la culpa puede pesarte mucho, el siguiente riesgo que vamos a explorar es uno que pesa aún más en tu cuerpo. Literalmente. Es un dolor físico que se va acumulando silenciosamente con el tiempo, y muchos hombres no lo reconocen, hasta que la molestia se vuelve demasiado difícil de ignorar. Hablemos de lo que significa cuando tu cuerpo empieza a decirte que necesita descansar. Ya lo sabes. Masturbarse después de los 60 no es ni bueno ni malo, no es blanco o negro. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta, cómo la uses determinará si te fortalece o te desgasta poco a poco. Hemos hablado de 10 riesgos reales, desde el aislamiento social y la desensibilización, hasta el daño nervioso, la culpa, la congestión pélvica, e incluso la desconexión con la realidad. Estos riesgos no pretenden asustarte, sino despertarte, para darte la conciencia y el permiso de cuidarte mejor. Porque esta etapa de la vida no se trata de renunciar a las cosas, se trata de hacerlas de forma diferente, con más intención, más cuidado y más sabiduría. Tu cuerpo aún responde.
¿Tu deseo aún importa? Y con unos pequeños cambios, tus hábitos privados pueden convertirse en una fuente de fortaleza, en lugar de vergüenza. Si esta conversación te conmovió, quédate conmigo, porque lo que voy a compartir a continuación podría ser la clave para reavivar todo lo que creías perdido. Un método sencillo y natural que he recomendado a cientos de hombres, uno que podría cambiar cómo te sientes mañana por la mañana. Hablemos de ello.